Hace un pequeño repaso de lo que hemos visto y del concepto de agencia. El concepto de agencia, o sea, ¿qué es agencia? Se puede abordar de dos maneras. Un sentido amplio y un sentido más restringido. En el sentido amplio es la capacidad para actuar. La acción de un meteorito cuando impacta la Tierra y mata a los dinosaurios. ¿Quería matarlos? No, no quería matarlos, pero los mató, realizó la acción. Entonces es un concepto ampliado de acción. Esta, en cambio, es el polo opuesto. Es una definición de agencia mucho más restringida. Es una definición de agencia, contrario a la otra amplia, esta es súper restringida, ya se pasa, pero tiene mucha tradición en filosofía, o sea, es muy aceptada. La agencia es la capacidad de realizar acciones intencionales. Entonces, agencia es cuando yo digo, tengo la intención de ir al cine, y si lo llevo a cabo, esa es mi agencia. La capacidad de realizar acciones intencionales. También es muy problemático desde lo que hemos venido hablando en este curso. Primero, porque no toda acción es intencional. Y segundo, pues porque hay muchas cosas, ya lo explicamos porque fue la pregunta precisa que hiciste, cosas que no controlábamos, cursos de acción, situaciones de chance no planeadas, improvisadas. Claro, las acciones intencionales son solo una parte, algunas de ellas sí son francamente intencionales. La alternativa que hemos venido dando y presentando, entonces, es una definición de agencia, no se limita a los actos intencionales, que es coextensiva a la vida, lo hablábamos en la discusión anterior. O sea, si hay vida, hay agencia, y la vida se vuelve una condición para la agencia. Y es la capacidad de darle sentido al mundo. Darle sentido al mundo tiene que ver con la idea de subjetividad. Ahora, uno puede darle sentido al mundo también desde diferentes grados y niveles de complejidad. Nosotros le damos sentido al mundo de una manera muy compleja, porque somos acumuladores artificiales, artefactuales, dependemos de los artefactos, creamos mundos simbólicos, entonces nuestra forma de darle sentido al mundo es muy rara, por eso es que somos tan peculiares. Pero una bacteria le da sentido al mundo de una manera más simple. Y aquí viene entonces la relación entre agencia y subjetividad. Entonces la agencia forma una diada irreducible, o sea, que no se puede separar. Irreducible es algo que no se puede separar, que es como una hoja. Pues una hoja tiene dos caras, pero usted no puede separar las dos caras. O sea, ¿cómo? Es imposible. Pero es una sola cosa. Eso quiere decir irreducible. La metáfora que sí yo hice y que la considero mía, a menos que alguien la haya escrito y no conozca, es la de la cinta de Moebius. Entonces, para mí, la relación entre agencia y subjetividad se puede entender como una cinta de Moebius. Si hay agencia, hay subjetividad, y si hay subjetividad, hay agencia. Entonces, si tenemos una experiencia, esa experiencia se constituye por la parte agentiva, que es la parte activa del hacer algo, que se dirige a mi acción hacia esa otredad, hacia esa cerquidad, y la parte cualitativa, que es la subjetiva. Esto se expresa fácil, un poquito mejor aquí en esta gráfica. Entonces, ahí aparece la cinta de Moebius, donde está la agencia, que puede ser colectiva, como en el caso de la imagen, frente al entorno, mundo, objeto, otra persona, o sea, ahí puede ser cualquier ítem semiótico que me devuelve una experiencia subjetiva, que si derivan con mucha agudeza podrán decir, la bacteria no tiene ese elemento sintiente. Lo sintiente viene a aparecer con el sistema nervioso central, el grupo de los metazoa. Repito, agencia entonces sería el aspecto activo de la experiencia y la subjetiva el aspecto cualitativo. Luego aparecía este concepto de agencia aumentada. ¿Qué es la agencia aumentada? La incorporación prostética de artefactos para mejorar las capacidades agentivas originales. Entonces lo que se dice es que la agencia humana es fundamentalmente aumentada, o sea, en esencia es una agencia aumentada. Eso quiere decir que los animales también aumentan su agencia, pero en el caso de los humanos es definitorio, es una capacidad, o sea, la agencia humana es aumentada. Hay diferentes maneras de incorporar artefactos. Una de ellas es la incorporación interna al cuerpo, como en el caso del ejemplo, es una incorporación prostética del artefacto de manera interna al cuerpo que le permite aumentar su agencia. Luego están las proximales o externas, que ya están fuera del cuerpo, pero que son cercanas, como el lápiz, pero de ahí están todos los demás, donde haya copresencia. Cualquier artefacto que se incorpore con copresencia es una incorporación externa al cuerpo. Entonces, esta es externa proximal, decíamos, porque proximal quiere decir cercana al cuerpo, los médicos lo saben muy bien. O sea, el eje del centro del cuerpo y todo lo que esté cerca del eje del cuerpo es lo proximal.
Y lo distal, en cambio, lo que no está cercano al cuerpo, que es el otro caso de incorporación, que es incorporación distal o telemática. Es decir, que se hace a la distancia. Esta es una incorporación telemática de un artefacto. O sea, yo no necesito tenerlo cerca y lo controlo. Todo lo que sea remoto, distal o telemático forma parte de una incorporación telemática. Pero esta requiere de todas maneras copresencia, fíjense. O sea, yo necesito estar ahí, o puedo estar en otro lado, pero hay una coordinación así sincrónica del elemento. En cambio, hay otros que ni siquiera requieren copresencia y quizás sean los más interesantes, que son estos. Agencia aumentada, incorporación de artefactos, con incorporación sin copresencia. Esta incorporación que es sin copresencia distal o por dislocación, que es bien interesante. Aquí aparecen varios artefactos, el edificio, la bicicleta. Si han venido siguiendo, entonces la bicicleta es una incorporación externa proximal. El carro también. Pero fíjense este artefacto. Fue creado para reemplazar, ¿se acuerdan cuando no habían semáforos? Entonces, para aumentar la agencia y entonces quitarle esa tarea al humano, crean el semáforo y se disloca, no necesita copresencia y él funciona solito. Esto es muy importante, o sea, no fueron los humanos, decíamos hace 8 días, que empezaron a incorporar artefactos, sino que este concepto para la noción de agencia aumentada es supremamente clave. Hay un continuum evolutivo. La distinción de la agencia aumentada en los humanos no se da por la capacidad de hacer cosas, sino por cómo lo hacen y cómo los acumulan. Y ahí se marca la distinción. O sea, los artefactos se vuelven algo muy saliente en la especie humana, no tan saliente en los otros animales que también hacen objetos naturales. Miren esta diapositiva. Estas son algunas implicaciones de lo que hablamos hasta ahora en la primera mitad de la clase de hoy. El factor distintivo no es hacer objetos, todos los hacen. El factor distintivo no es la originalidad, que solo es una de las características del diseño, no la única. Pero entonces la originalidad no es el factor diferencial. El sentido plástico, tampoco. Entonces lo que hace realmente distintivo al ser humano es que tiene la capacidad de diseñar y que su agencia aumentada emergió de la capacidad de diseñar. Entonces es primera vez que se pone el foco en la capacidad de diseñar. Todos los antropólogos, al menos en el estado de arte que yo conozco, habían hablado era del hacer herramientas como Malaforis y decían la importancia de las herramientas, pero sin un foco muy fuerte en diseñar. Yo sí ya empecé a proponer eso. Entonces el factor distintivo realmente se vuelve la capacidad de diseñar. La naturaleza humana se define en nuestra capacidad de diseñar. Somos el animal que diseña, porque, por ejemplo, el pájaro pergolero fabrica. La distinción real, desde mi perspectiva de lo que defendí en el doctorado, es la capacidad de diseñar. De fabricar objetos, hacer objetos, a diseñar. Porque diseñar sí solo lo hacen los humanos. Y en esta diapositiva yo resumí las principales características que yo propuse que hacen distintiva a la especie humana. Capacidad de imaginar y planear. Planear con anticipación escenarios futuros y visualizarlos en la mente. Los humanos es especialmente saliente. Empezamos a tener la capacidad de lograr ese detachment, dicen en inglés, o sea, ese tomar distancia y tener una reflexión que en mi hipótesis es principalmente debida a la necesidad de enseñar y comunicar. ¿Sí? O sea, la necesidad que teníamos como especie de comunicar cómo hacer algo nos llevó a ir tomando distancia del acto de hacer. Ese acto de hacer en activo, lo que llamamos en activo, es que no es muy consciente, que es como cuando los niños dibujan de nuevo. Y de ahí eso fue evolucionando con la capacidad de enseñar, que es la mímesis, mejora continua y acelerada. Esto es único en los humanos también. Y estos 3 sistemas semióticos complejos que tampoco se encuentran en otros animales. La mímesis, que es la capacidad de enseñar con el cuerpo, el lenguaje gestual. El uso de representaciones pictóricas, otra característica distintiva, y es algo que hacemos los diseñadores además, ¿no? Pues siempre lo hemos hecho y eso disparó esa capacidad de pensamiento sapiens, o sea, metacognición de segundo orden simbólico. La comunicación polisemiótica, que es además combinar todo esto. Combino de una manera sofisticada varios recursos semióticos y entonces hago más eficiente la comunicación. Representación pictórica, que es el tema semiótico por excelencia. Entonces, en esta capacidad de diseñar, estos son los factores distintivos. Por tanto, de ahí es donde viene la tesis de que somos el animal que diseña, el Homo
designes. Entonces, ¿cómo se resolvió el tema de lo que hacen los otros animales? ¿Será que lo que hace el pájaro pergolero, por ejemplo, es diseño? Entonces ya vimos que el diseño tiene características muy exclusivas, pero si las analizan, todas provienen del continuum evolutivo. Entonces lo que se ha propuesto, lo que yo propuse en la tesis es utilizar el prefijo proto del griego, que es algo que todavía no es diseño, pero que parece diseño. Tiene algunas características del diseño, pero todavía no es diseño. Eso es lo que quiere decir proto, precursor anterior, pero precursor y anterior en el sentido además de necesario. Es decir, es una característica o una propiedad, un fenómeno que es necesario para que se dé el siguiente. Y entonces ahí fue donde propusimos protodiseño. Los animales no humanos protodiseñan. Tienen elementos que nos sirvieron después para desarrollar la capacidad de diseñar. Por ejemplo, control psicomotriz orientado a objetos. Es una forma de protodiseño. Tiene algunas cualidades. La otra manera de entender proto es que tiene algunas características, pero no todas, para que sea diseño en sentido estricto. Y entonces proponemos protodiseño, diseño simple para entender la evolución, que no es el tema de hoy, pero se los quería dejar ahí. Diseño simple estarían los homínidos. El diseño complejo estaría el género Homo, que ya les digo, yo siempre me confundo ahí. Sí, género Homo, la familia de los homínidos, el orden de los primates que está aquí, pero no solo los primates, sino ya vimos que otros animales también hacen cosas. La familia de los homínidos, el género Homo y la especie Homo sapiens. Entonces, propia de la especie Homo sapiens, que será Homo designes a partir de ahora, hacen diseño avanzado, que no es como nosotros entendemos avanzado, pues que es hiper sofisticado, sino que ya utiliza muchas características de las que vimos en la diapositiva anterior. Aquí aparece, bueno, parte de la discusión de hace 8 días, entonces la agencia aumentada viene a ser como una respuesta a la agencia derivada, en el sentido de que pone la énfasis en los agentes vivos, y no es que las cosas tengan agencia, solo ejecutan funciones, pero no tienen agencia. Además, esas funciones fueron asignadas por los diseñadores. Entonces, se dice que la agencia y la intencionalidad son propiedades exclusivas de los seres vivos. Y si se acuerdan de parte de la discusión, los autores desplazan el concepto de agencia para que no sea una propiedad. Aquí está pues uno de los argumentos para decir que la agencia es una propiedad emergente y que además los artefactos son activos. La influencia es simétrica y mutua. El ejemplo que se da es que el lápiz le enseña a uno a diseñar mejor, y que el lápiz, en la medida que usted se adapte al lápiz, pues aprende nuevas experiencias y va aprendiendo nuevas habilidades y conocimientos, y por tanto, pues el lápiz es activo en su proceso de aprendizaje. Yo pienso que esto es metafórico, y si no es metafórico, pues por lo menos no es activo y no es intencional. ¿Qué es importante? Bueno, eso defínenlo ustedes. Para mí es muy importante esa distinción, porque hace que la relación sea asimétrica, no simétrica. Entonces, gran parte de la buenísima discusión que tuvimos hace 8 días se resuelve si ustedes se preguntan, ¿para quién hace sentido el cumplimiento de una tarea o de un objetivo? ¿Cuál es la simetría? Pues que para solo uno de los elementos hace sentido. ¿Que necesito el artefacto? Pues claro. ¿Dependo del artefacto? Pues claro. ¿Me influye? Pues claro. Pero solo hace sentido para la gente viva. Y ahí emerge la simetría. La agencia es lo que define la vida, y la vida está definida por individualidad, la capacidad de yo separarme y tener una distinción con respecto a lo otro. En este caso, nuestro cuerpo humano, la piel, en la célula, el límite, en los pájaros, las plumas, y su límite corporal. La interacción asimétrica, tener diferentes cursos de acción y poder modificarlos, que es en sí la agencia. La normatividad, es decir, poder saber si cumplí el objetivo o no, eso es normatividad. Y por último, pues el carácter cualitativo y subjetivo, y poder tener una experiencia cualitativa. Y entonces, nada de eso emerge, eso son cosas que se tienen, o sea, son cosas definitorias de la agencia y de los seres vivos, de los agentes. Esta es la respuesta a esta idea de que el lápiz enseña. Entonces, no es que el lápiz enseñe, sino que la sedimentación genética, es decir,
Conocimiento acumulado, conocimiento que se acumula, que se sedimenta en la memoria. A través de las experiencias, a lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida quiere decir genética. O sea, conocimiento acumulado en su vida, que es diferente a la generativa, que es conocimiento acumulado no en su vida, sino a través de generaciones. Lo hemos explicado cuando vimos sedimentación. Es una experiencia, mi experiencia de vida, en medio del entrenamiento, me acumula un conocimiento gracias a los grados de control que son agentivos que yo tengo sobre el lápiz. O sea, no es que el lápiz me enseñe. La contratesis a eso es que yo con mi agencia voy decidiendo cuándo mejoro el dibujo y me voy dando cuenta y entonces voy aprendiendo y voy entrenando. Y eso es muy agentivo y muy asimétrico. Eso es muy común de la ontología relacional. Mi intención no es erodar la ontología relacional, a mí me parece que tiene propósitos muy buenos, pero sí darle precisión fenoménica. O sea, el hecho de que una verdad sea conveniente no quiere decir que la aceptemos como verdad. Ahí hay un compromiso ético, científico de ser objetivos. El hecho de aprender es tener grados de control y el grado de control lo que hace es enfatizar la agencia, el carácter asimétrico de la agencia. Es decir, dependemos de las cosas nos influyen, pero siempre del lado del agente vivo, en este caso el humano, está el grado de control y por tanto el aprendizaje. Por supuesto, las condiciones materiales son importantísimas. La condición material del lápiz es el que me va a irme adaptando y a controlar cada vez mejor cómo dibujo y aprender, pero no es que me enseñe, sino que yo me adapto a las restricciones. El lápiz y el papel reaccionan a las leyes de la física durante el proceso de diseño, pero no son conscientes de lo que está haciendo el diseñador. O sea, nunca se entera si se está aprendiendo a dibujar o diseñando un carro o diseñando una mesa. Simplemente son herramientas que, claro, son muy influyentes, pero no tienen esa capacidad de acción de sentido. Otro argumento que decía el artículo, si lo leyeron, es el que, para decir que los artefactos son activos, es que las intenciones previas se modifican en el curso de la acción y que se modifican por el papel activo de los artefactos. Esa es la tesis. Ahí lo que se piensa es que ese cambio, o lo que se propone es que ese cambio en la intención previa, lo único que señala es el carácter activo de la agencia humana. Yo poder modificar mi curso de acción en la marcha, señala es una característica agentiva, no un papel activo de los artefactos. Y que precisamente por eso está en negrita ahí, señala más ese papel asimétrico. Entonces, lo que estoy haciendo yo es usar el argumento de la modificación de la acción en el curso, de la acción modificarla como una característica agentiva, mientras que ellos la usan como un argumento para la agencia, para el rol activo de los artefactos. Esa es la distinción. Ustedes decían cuál es más plausible. Pero para mí poder modificar un curso de acción es algo muy agentivo, muy, y replantear una intención previa que yo tenía, así la replanteé por una restricción del material, lo que hace es marcar el rol activo de la agencia. Regular estados mentales, regular la acción y reflexionar al respecto es lo que define la simetría. O sea, el dar sentido, poder reflexionar sobre el hecho, poder decidir cómo cambio el curso de la acción, poder regular mi estado mental. Variabilidad y flexibilidad, que eso habla mucho en ergonomía, son características propias de la agencia de los seres vivos, y en este caso los humanos. Nos adaptamos a situaciones variables y somos flexibles y podemos improvisar de manera rápida. Si ese control de la interacción es inconsciente, es poco transparente, uno no tiene claridad de quién tomó una decisión, si fue el artefacto, si fui yo, y el control se diluye, eso puede ser opaco más que transparente, es la tesis, y ahí se dan los ejemplos de es cuando los artefactos empiezan a tomar decisiones por nosotros. En el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, si uno pierde el control de agencia, eso es muy problemático en términos éticos. Con los niveles de agencia van a ver la próxima clase que sirven para resolver muchos de estos dilemas, dije yo, porque plantea un continuum
entre la agencia operativa, es decir, la que propone Malafouris, esa agencia engranada, inactiva, con la agencia más reflexiva y varios niveles allí que son muy útiles para explicar fenómenos. Los vamos a ver la próxima clase. Casi que hace confluir estas tesis, ¿no? Es como una idea de confluencia. Mire que no son tan distintas, sino que la agencia tiene diferentes capas. En unos casos es inactiva, en otras cosas es más pensada, y así se puede resolver. Lo vamos a ver con detalle en la próxima semana. Esto también yo pienso, lo que hablaba en una clase una vez con Nicolás, resolvería el problema también mente-cuerpo o el hard problem, porque fíjense que es una evolución de abajo hacia arriba, suave y progresiva, hacia el pensamiento abstracto. Entonces resuelve el problema de dónde emergen las ideas abstractas o complejas. Entonces va a ser muy útil, lo vamos a estudiar la próxima semana.